Buenas tardes, chicas y chicos. Bienvenidos a nuestra clase de Historia en Español para nuestra sección europea de Première. Como sabéis, soy un caso de COVID y por eso no he podido estar hoy con vosotros. Por ahora todo bien. Espero que nos podamos ver la semana que viene para poder realizar nuestro examen de comprensión oral y terminar nuestro tema 1. Este examen tendrá que ver con la guerra de independencia entre España y Francia y la obra de Francisco de Goya. Con este examen y con este trabajo terminaríamos Europa frente a las revoluciones, que empezamos con nuestro capítulo 1, la influencia de la Revolución Francesa en España, y terminamos con esta guerra de independencia entre España y Francia. Comenzamos siguiendo nuestro programa, nuestro tema 2, el siglo XIX español. Ese tema que nos acompañará durante 6 semanas. Vamos a tratar en nuestro capítulo 1 el constitucionalismo español, de la Constitución de 1812 a la Primera República. Luego hablaremos de la diferencia entre el liberalismo y el conservadurismo, para terminar con el capítulo 2, la crisis de 1898, con el trabajo de una película, Los últimos de Filipinas, que veremos dentro de algunas semanas. Como veis, podéis encontrar en nuestro archivo compartido de OneDrive los documentos del tema 2 que vamos a ver hoy y la comprensión oral que vamos a realizar también, para que podáis descargarla y trabajarla sin ningún problema. Ya están en nuestro espacio compartido. El siglo XIX español. Como veis, el siglo XIX español, en los títulos que os enseño aquí, fue un siglo muy convulso, un siglo con muchas variantes, tanto a nivel político como social y económico. Y además es un siglo que se conoce como el siglo constitucionalista porque, como veis, hubo varias constituciones, la de 1812, la de 1837, la de 1848 y más tarde en la Primera República que habrá otras constituciones, además de haber constituciones no natas, algunas que no siquiera llegaron a aprobarse. Cada una de estas constituciones tendrá un carácter más liberal o más conservador, dependiendo de la influencia de los acontecimientos de Europa en España o incluso del gobierno que gobierne en ese momento en España. Un siglo difícil, un siglo lleno de eventos que nos ayudará a comprender la influencia de las grandes revoluciones europeas en el contexto español. Como veis, este siglo empieza todavía con el reinado de Carlos IV, como hemos visto, y con la Guerra de Independencia. Durante esta guerra, cuando Napoleón invadirá España, para poder contrarrestar la influencia de José I, el gobierno español, que se encontrará en ese momento en Cádiz, aprobará la Constitución de 1812. Y así es como comenzamos este segundo tema, con la Constitución de 1812 que marca el final de la Guerra de Independencia y la influencia, por fin, llega de la Revolución Francesa a España. Este constitucionalismo podemos comenzar a estudiarlo de una manera concisa a través de este texto. La Constitución de 1812, escrita y aprobada en Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Porque era el último bastión,
el último territorio en manos de los españoles del gobierno de urgencia que se estableció cuando Carlos IV le dio la corona a José I, hermano de Napoleón. Además, esta constitución, que se denomina la PEPA, porque se aprobó un día de marzo de 1812, el 19 concretamente, que es el día de San José, por eso se llama la PEPA, fue una constitución de un gran caliz revolucionario, liberal, y que avanzó muchísimo las esperanzas republicanas españolas. Bien entendido, todavía se hablaba de la monarquía y el rey o la monarquía era el único sistema político que se defendía todavía en ese momento. Pero algunas de estas leyes, aunque no se llevaron a aplicar todas, ya tenían ese caliz republicano que sí vemos o que sí pudimos ver durante la Revolución Francesa. Lo bien es cierto es que esta constitución no pudo llevarse a cabo porque cuando se instaura de nuevo la monarquía española y Fernando VII es elegido nuevo rey, aunque éste al principio dijo a los españoles que iba a aceptar la Constitución, la verdad es que no lo hará, no terminará haciéndolo y realizará reformas para poder, una vez más, tener todo el poder en sus manos. Como veis, esta lucha entre liberales conservadores y sobre todo las últimas reminiscencias del absolutismo serán muy difíciles de gestionar. Terminada la guerra, las Cortes se trasladan a Madrid desde Cádiz para que el nuevo rey jurara la Constitución. Pero Fernando VII abolió toda la obra de las Cortes de Cádiz y restaura el absolutismo monárquico, aconsejado por diputados realistas a través del Manifiesto de los Persas, que veremos luego como una comprensión escrita, e influenciado por el contexto europeo, en el que triunfa el espíritu de la Restauración y la Santa Alianza en el Congreso de Viena de 1815. Además, alejó de la corona a burgueses y militares liberales que conspiraban en logias y sociedades secretas. Fernando VII fue repuesto como rey absoluto gracias a la ayuda de la Santa Alianza, esta alianza militar formada por las grandes potencias europeas absolutistas que vencieron a Napoleón y que enviaron a los 100.000 hijos de San Luis. Esta referencia es la que hizo posible que en España se volviera a hablar de absolutismo. Se inicia pues la década ominosa, una década son 10 años, de 1823 a 1833, en la que los liberales exaltados son perseguidos y ajusticiados. Una vez más, vemos la influencia de Europa en la política española. Los vencedores de Napoleón envían a estos 100.000 hijos para intentar erradicar todo germen que había nacido de revolución y de posibilidad de poder eliminar al monarca como había sido creado en el siglo XVI y en el siglo XVII. Este monarca absoluto que no escucha ninguno de sus consejeros y sobre todo que no tiene ningún tipo de respeto con lo que el pueblo llano sufría o pensaba. Para entender mejor de qué manera fue influido Fernando VII, vamos a trabajar esta comprensión escrita, el Manifiesto de los Persas, un texto histórico español de gran importancia que además a menudo cae en los exámenes de selectividad en España. Una vez que lo hayamos leído juntos, vamos a responder a estas 4 preguntas, que nos ayudará a mejor comprender cómo funciona este sistema.
Ahora mismo todo el mundo sigue la lectura conmigo, vamos a analizarlo poco a poco. Manifiesto de los persas. Quisiéramos grabar en el corazón de todos, como lo está en el nuestro, el convencimiento de que la democracia se funda en la inestabilidad e inconstancia, y de su misma formación saca los peligros de su fin. La nobleza siempre aspira a distinciones. El pueblo siempre intenta igualdades. Este vive receloso de que aquella llegue a dominar, y la nobleza teme que aquel no la iguale. Sí, pues la discordia consume los gobiernos, el que se funda en tan desunidos principios siempre ha de estar amenazado de su fin. La monarquía absoluta, voz que por igual causa oye el pueblo con harta equivocación, es una obra de la razón y de la inteligencia. Está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado. Fue establecida por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus reyes. Así que el soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón de su autoridad, derecho que no quiso tener el mismo Dios. Por esto ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto, para prescindir a los súbditos todo lo que mira al interés común y obliga a la obediencia a los que se niegan a ella. El deseo medio que debemos pedir, trasladando al papel nuestros votos y el de nuestras provincias, es con arreglo a las leyes, fueros, usos y costumbres de España. Ojalá no hubiese materia harto cumplida para que vuestra majestad repita al reino el decreto que dictó en Bayona y manifieste, según la indicada ley de partida, la necesidad de remediar lo actuado en Cádiz, que a este fin se proceda a celebrar cortes con la solemnidad y en la forma en que se celebraron las antiguas. Entre tanto, se mantenga ilesa la Constitución española observada por tantos siglos y las leyes y fueros que a su virtud se acordaron. Que se suspendan los efectos de la Constitución y decretos dictados en Cádiz y que las nuevas Cortes tomen en consideración su nulidad, su injusticia. 12 de abril de 1814. Una vez que hemos leído el texto, os formulo algunas preguntas para que las respondáis y así podamos analizarlo correctamente. La primera pregunta, ¿el texto está a favor de la democracia, de la burguesía o del rey absoluto? Según el texto, ¿por qué el poder debe ser absoluto? Tercera pregunta, ¿qué es lo actuado en Cádiz? Y la cuarta pregunta, ¿por qué la democracia no puede funcionar? Os dejo 10 minutos para volver a leer el texto tranquilamente, mirar algunas palabras de vocabulario si no entendéis. Yo la verdad es que he dado una vuelta y más o menos creo que podéis entenderlo todo. Si no, es transparente. Grabar, gravé, inestabilidad, instabilité. Son palabras que son transparentes. Es verdad que es un español pues del siglo XIX, así que tiene una forma diferente a la hora de realizar sus frases, pero no es muy difícil de manera ni de gramática ni de vocabulario. Solamente el sentido es lo más importante. Y por ello os he hecho estas preguntas. Así que os dejo 10 minutos para que volváis a leerlo y ahora nos encontramos para la corrección. A la primera pregunta, el texto aquí está a favor de la democracia, de la burguesía o del rey absoluto, pues por supuesto está a favor del absolutismo y además defiende que el absolutismo es la única obra de razón y de inteligencia. De alguna manera tacha a todas las otras maneras de gobierno de tontería. ¿Por qué dice el texto que el poder debe ser absoluto? Pues el poder debe serlo para poder obligar a los súbditos a hacer todo lo que es adecuado por el bien común de la patria, ya que según el texto,
Si no vivimos en un mundo absoluto, que una persona tiene el poder, en este caso el rey, las personas que viven en un lugar no son capaces de ponerse de acuerdo para ver un bien común. Aquí hace referencia al texto con lo actuado en Cádiz. Pues esto hace referencia con la Constitución de 1812 que hemos visto al principio. Esta Constitución de carácter liberal e influenciada por la Revolución Francesa abolía el absolutismo. La última pregunta, ¿por qué la democracia no puede funcionar según el texto? Porque la democracia crea inestabilidad e inconstancia. Además, con la democracia un pueblo siempre querrá ser como los nobles y por ello siempre habrá conflictos. Para estos nobles que escribieron el manifiesto de los persas, la democracia es simplemente un estado de inseguridad que siempre acarrea problemas bélicos. La única manera de poder luchar contra esto es un estado absolutista. Si Fernando VII consigue volver al absolutismo y eliminar de alguna manera la Constitución, este rey no durará para siempre. Fallecerá y en su muerte se producirá una regencia en la cual su mujer, al principio, y luego el general Espartero, gobernarán España. Más tarde se iniciará el reinado de su hija, Isabel II. Isabel II fue la primera reina española, mujer, puesto que hasta este momento, 1844, existía la ley sálica, por la cual solo los varones podían gobernar y podían ser reyes. Fernando VII no tuvo heredero varón, no le sobrevivió ninguno, y por ello Isabel II, que incluso era menor de edad, fue la designada como reina. Como veis, su reinado también estará dividido por épocas moderadas y épocas progresistas, momentos más liberales y menos, dependiendo directamente de las revoluciones liberales o conservadoras que se vivirán en Europa. Además, también veremos el nacimiento de otra nueva constitución de un cariz mucho más conservador que la de 1812. Al final de su reinado, estos últimos 12 años, podemos denominarlos desmoronamiento de la monarquía isabelina. Durante este periodo de signo moderado se produjo la consolidación del Estado liberal, aunque no se puso fin a la inestabilidad política. 55 gobiernos, imaginaos. Y la exclusión de los progresistas del poder debilitó al régimen, que sería derribado en la Revolución de 1868. Para poder trabajar correctamente ese reinado, os propongo una comprensión oral. Esta comprensión oral se titula El reinado de Isabel II. Es una comprensión oral que dura unos 3 minutos 20 segundos y que habrá que realizar solamente en 2 escuchas, ¿de acuerdo? Como en la metodología DELE, que solamente hay 2 escuchas para cada comprensión oral. Este audio podéis encontrarlo aquí en nuestro espacio de OneDrive. ¿Cuáles son las preguntas? La primera es, ¿cuántas etapas podemos distinguir en el reinado de Isabel II? Segunda pregunta, ¿hasta qué momento la regencia estuvo en manos de la reina viuda de Fernando VII, María Cristina? Tercera pregunta, ¿qué desamortización se realizó durante la minoría de Isabel II? Por desamortización entendemos un proceso por el cual la corona se apropiará de propiedades o terrenos de la iglesia o también de los nobles para poder autofinanciarse. Eso es una desamortización.
Cuarta pregunta, ¿por qué el general Espartero fue apartado de la regencia en 1844? Quinta pregunta, ¿qué caracteriza a la década moderada? Sexta pregunta, ¿cuántos años estuvo en el poder el Partido Liberal Progresista durante el reinado de Isabel II? Y séptima pregunta, ¿qué tipo de gobiernos gobernaron España durante la última etapa del reinado de Isabel II? Os dejo escuchar el audio 2 veces, responder y ahora volvemos con la corrección. Sabéis que desgraciadamente no podremos hacer el juego de puntos positivos y negativos. La próxima vez. Vamos allá. Muy bien, vamos a corregir. A la primera pregunta podemos distinguir 3 etapas, ¿eh? Aunque dice 5, el vídeo nos deja bien claro que las 2 primeras fueron durante la minoría de edad. Ella era menor y fueron la regencia de María Cristina y del general Espartero. Así que como gobierno puro de Isabel II distinguimos 3 etapas, que además están aquí, ¿eh? Década moderada, bien progresista, desmoronamiento. Segunda pregunta, ¿hasta qué momento gobernó el país la mujer de Fernando VII, la madre de Isabel II, hasta 1840? ¿Cuál fue la desamortización que se produjo durante el reinado? La de Mendizábal. Mendizábal fue un personaje de corte ilustrado que llevó a cabo esta desamortización muy importante para intentar llenar de nuevo las arcas de la corona española, que estaban muy maltrechas. Cuarta pregunta, ¿por qué Espartero fue quitado de la regencia por los problemas políticos? Espartero, de un corte casi dictatorial, no consiguió llevar a cabo un entendimiento entre los diferentes movimientos políticos que se vivían en España, herederos de las revoluciones que se vivían en Europa. La pregunta número 5. ¿Qué caracteriza la década moderada? La creación de un Estado centralizado e uniforme. La respuesta 6. ¿Cuántos años de gobierno liberal se vivieron durante el reinado de Isabel II? Solamente 2, el denominado bienio progresista. Y la pregunta 7. ¿Qué tipo de gobiernos gobernaron España durante la última etapa del reinado de Isabel II? Fueron gobiernos autoritarios que terminaron llevando a la Revolución Gloriosa de 1868 y al exilio francés de Isabel II. Como veis, un gobierno convulso, cambiante, un reinado difícil, ejemplo claro del siglo XIX español. ¿Qué ocurrió en este último periodo de la monarquía isabelina? El desmoronamiento. Pues en este periodo la reina llama a gobernar a los moderados, pero ante la creciente crispación política y social decide otorgarle el gobierno a un partido de centro. Sin embargo, las divisiones internas y los levantamientos campesinos y republicanos provocan su caída en 1863. A partir de entonces se suceden gobiernos cortos de signo conservador que actuaron de forma autoritaria, acrecentando la oposición al régimen isabelino. Progresistas y demócratas acuerdan en Ostende, en Bélgica, derrocar a Isabel II y convocar elecciones a cortes constituyentes, una vez más, para realizar otra constitución a través del sufragio universal de corte liberal, pacto que también se unirán los unionistas y terminará con el gobierno de Isabel II. Esas nuevas cortes constituyentes y la gloriosa revolución de 1868 abrirá el paso hacia la primera República Española. Pero eso ya lo veremos en el próximo día. Muchas gracias, chicos y chicas, por haber seguido la clase.
Sabéis que podéis encontrar todos los documentos también en École Directa. Estamos en contacto y espero que nos podamos ver la semana que viene para nuestro examen de comprensión oral. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego.